private chat. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gustazo tenerlos por aquí el día de hoy. El día de hoy estaremos hablando sobre neurocoaching y estrés. Nuestro Facebook Live del día de hoy va a durar aproximadamente 30 minutos y quiero pedirles que por favor nos den like si nos están escuchando bien y de qué parte del mundo nos están sintonizando. Hay personas que nos sintonizan desde Guatemala, hay otras desde Panamá, de diferentes lugares, así que por favor comenten y díganos si todo se escucha bien, si se escucha bien, si nos vemos bien. Muchas gracias por eso. Nuestras invitadas de hoy son coaches guatemaltecas especializadas en neuroliderazgo y neurocoaching, autoras del libro Neurocoaching, neurociencia aplicada al proceso de coaching. Si desean en el futuro enterarse de los Facebook Live y suscribirse para recibir toda la información del caso, les estoy poniendo el enlace para que puedan hacerlo. Por otro lado, quiero contarles que mi empresa, Excede tu Potencial, tiene el propósito de ayudar a las empresas a minimizar los efectos del enemigo invisible que es el estrés. Efectos como baja productividad, conflictos entre áreas, etcétera. Por otro lado, como coach transformacional, ayudo a las personas a liberarse de su cárcel mental que han construido a lo largo de la vida por experiencias pasadas, para poder encontrar la plenitud, balance y felicidad que están buscando. Así que sin más, les presento el día de hoy a las invitadas de honor, Erika Betorazzi y Carolina Schwank, que son autoras del libro Neurocoaching, Neurociencia aplicada al proceso de coaching. Erika es empresaria guatemalteca, coach especializada en neuroliderazgo y neurocoaching. Imparte talleres y conferencias a nivel nacional e internacional. Y Carolina es administradora de empresas guatemalteca, enfocada en temas de gestión humano. Es coach especializada también en neuroliderazgo y neurocoaching. Imparte talleres y conferencias en neurociencias e inteligencia emocional. Erika y Carolina, para mí es un honor tenerlas por aquí el día de hoy. ¿Quisieran compartir unas palabras con nuestra audiencia, por favor? Claro que sí. Primero, pues agradecerte por esta invitación, Ana Stephanie. Me encanta, yo trato de no perderme tus Facebook Live porque son súper motivadores, muy dinámicos y me encanta la forma en que manejas los temas. Así que muchas gracias por la invitación. Contenta de estar acá. Gracias, gracias. Yo feliz de tenerte, así que muchas gracias. Me alegro que seas fan de mis Facebook Live. Qué bonito oír eso. Muchas gracias. Y gracias, Stephanie, por invitarnos. Muy contentas, encantadas de estar aquí compartiendo un Facebook Live también contigo. Muchas gracias. No, a ti, Erika, bienvenidas, qué alegre. Pues miren, a la audiencia, antes de que comencemos, quiero hacer una pregunta a la audiencia. Y cuéntenos qué, ya saben, bueno, hay un tema. Cualquier duda que tengan para Erika y Carolina, háganla por favor en el chat box y ahí lo vamos a ir contestando. Pero lo primero que quiero es preguntarles a ustedes, nuestra audiencia del día de hoy, ¿qué saben, qué conocen de la neurociencia? ¿Qué han escuchado? ¿Han leído algo? Se ha puesto muy de moda la neurociencia con el tema de las ventas, del coaching, los que trabajamos en esta área. Así que si nos pueden contar un poquito qué saben de la neurociencia, me encantaría para que podamos entrar en el tema. Y ahora bien, en lo que nos escriben y nos cuentan, quiero preguntarles a Carolina y a Erika cómo el conocimiento de la neurociencia es hoy utilizado a nivel multidisciplinario. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Bueno, te voy a contestar yo. Sí, iremos por partes. Mira, para hacerlo más sencillo, vamos a hablar primero de la definición de lo que es la neurociencia, porque la neurociencia lo que estudia es la biología, el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso. Sin embargo, el sistema nervioso se divide en dos grandes ramas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central tenemos nuestro cerebro y la médula espinal. Y en el cerebro periférico, que tenemos nuestro sistema nervioso periférico, tenemos toda la parte de los nervios periféricos en brazos y piernas. Entonces nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el cerebro humano, ¿sí? En donde, como en la biología, nosotros vamos a poder decir que es el órgano más importante del sistema nervioso y su estructura es muy, muy similar a los demás mamíferos. Sin embargo, su función sí es única por el nivel evolutivo que está, que ya luego Carol nos va a hablar de su nivel evolutivo y es
pero su principal función es recibir todos esos estímulos, ya sean internos o externos, que los internos serían nuestros pensamientos y los externos todo lo que nosotros podemos percibir de manera multisensorial, lo que ves, lo que sientes, lo que escuchas, y todo esto el cerebro lo empieza a organizar y empieza a ver cuál es la respuesta adecuada para esto. Ya con ello nosotros empezamos a ver que ahora podemos afirmar que estamos aplicando los conocimientos de las neurociencias, específicamente del cerebro, de manera multidisciplinaria para poder encontrar respuestas a muchas preguntas. Por ejemplo, cómo aprendemos, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos, inclusive cómo decidimos. Y cuando unimos la pregunta con el conocimiento, es que surge toda esta parte multidisciplinaria en donde tú dices, bueno, uno la neurociencia con la educación y entonces tenemos neuroaprendizaje. Uno los conocimientos de neurociencia en nuestro cerebro con temas como el liderazgo y entonces surge la parte de neuroliderazgo. O como tú lo mencionabas con marketing o ventas y entonces surge neuroventas y neuromarketing. En el caso de nosotras con Carol realizamos nuestro libro, fue unir todos los conocimientos de la neurociencia, específicamente el cerebro, y unirlos al proceso de coaching. Y entonces por eso nuestro libro es Neurocoaching desde adentro. Hoy más que nunca necesitamos estar en un constante aprendizaje para ir al ritmo de este cambio y poder incluir muchas competencias, y definitivamente la neurociencia es una competencia que podemos sumar indistintamente en la disciplina que nosotros nos dediquemos, ¿verdad? Entonces eso es como a grandes rasgos cómo la neurociencia desde su sistema neural completo nos vamos direccionando hacia el área específica del cerebro y cómo lo unes con las distintas ramas según tu especialidad. Y con eso, pues Carol también, hablando de la parte evolutiva, pues Carol, si nos quieres comentar la parte evolutiva, que también ayuda mucho a especificar esa parte. Claro que sí, gracias, Erika. Pues yo voy a hablar de lo que es el cerebro, lo que se denomina la teoría del cerebro triuno. Y porque esto sugiere que el cerebro humano es en realidad 3 cerebros en uno. Cada uno de estos cerebros pues fueron añadiéndose sucesivamente como respuesta a la necesidad evolutiva. Y entonces el primer cerebro es el cerebro llamado reptiliano, primitivo o instintivo. Este es el que actúa. Su función es concentrarse en las actividades rutinarias, las que se realizan de forma automática o de piloto automático. Es un cerebro rígido, obligatorio, ritualista y es creador de los hábitos. Y esto lo hace para facilitarnos la vida, para permitirnos ahorrar energía y aliviar la tarea de pensar. De esta forma deja de estar implicado en la toma de decisiones, por ejemplo, se relaja y descansa. Está diseñado para asegurar la supervivencia desde un sistema binario, ya sea huir o pelear. No entiende de pasado ni de futuro. Piensa en el hoy porque nos sitúa en el presente, ya que este cerebro es atemporal. A ese cerebro le calza bien el famoso dicho que dice, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, porque está instalado en su zona de confort y se resiste al cambio. El segundo cerebro... Lo de pelear o huir también relacionado completamente de la mano con el estrés, porque es cabal la primera sensación que tenemos en el momento de un momento muy fuerte de estrés. Claro, claro. Entonces, escoges o peleo o huyo. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Cuál de estas dos situaciones? Bueno, el segundo, pues, es el cerebro el límbico, que este es el cerebro que siente. Es el segundo cerebro evolutivo y es donde se originan y almacenan todas las emociones, o sea, los recuerdos con memoria afectiva. Cuando ingresa algún estímulo, como dijo Erika, a través de los 5 sentidos o algún interno que son los pensamientos, hace que el cerebro busque información para responder al mismo. Y estos se van directamente a una estructura del cerebro que se llama tálamo y dependiendo, ahí sí que dependiendo de cómo, si esos estímulos pues han sido agradables o no, los direcciona hacia el sistema límbico, a este sistema, o el emocional, o lo redirecciona al neocórtex que vamos a ver ahorita, o al racional, de acuerdo a las experiencias vividas emocionalmente.
Esta recepción de los mensajes externos o internos, pues es un botón detonante de respuestas impregnadas de emociones, lo que nos lleva a accionar dependiendo pues de la emoción que tengamos. A esta relación entre estímulo y estado emocional es conocida como marcador somático. Cada vez que tengamos una experiencia con carga emocional, el marcador somático vuelve a activarse. Y es el centro de mayor actividad química, o sea, de mayor cantidad de neurotransmisores. Y por último tenemos... Una pregunta con esto, y esto es una pregunta mía, porque yo siempre, ¿sí? como yo lo relaciono, es que las emociones están ligadas de las enfermedades. ¿Ustedes en la neurociencia han identificado algo de eso, que por ser somático, o sea, que del pensamiento se va a las emociones y las emociones se va al cuerpo? ¿Hay alguna relación ya científicamente se ha comprobado esa relación entre el detonante de emoción y al guardarlo en el cuerpo como enferma o no? ¿Contesto, Erika? Pues, bueno, yo de hecho, pues sí, hemos descubierto, bueno, nosotros no, se han descubierto, se han hecho estudios que definitivamente cuando una persona pues está manejando, por ejemplo, mal un estrés o está con situaciones dentro del cerebro que no sabe manejar sus emociones o no las ha trabajado en forma adecuada, entonces se somatiza ya en el cuerpo, ¿verdad? Es un mensaje donde, ok, no lo trabajaste desde tu cerebro, pues ya tu cuerpo te lo está demostrando y te lo está manifestando biológicamente O sea, que o ya hay físicamente en estudios este que lo caso. prueban. Sí, sí, Maravilloso. así es. Súper, gracias. Entonces, ¿y el Uh-huh. último cerebro? Contanos. Bueno, el último cerebro es el cerebro, el pensante, ¿verdad? Es el racional. Este cerebro es el último en el sistema evolutivo y se llama neocórtex o racional y es el que piensa. Este es el que debemos tener así como claro que es el que queremos llegar. Y es donde se dan todos los procesos intelectuales superiores. Es el cerebro más evolucionado y racional donde se permite tener conciencia y poder controlar esas emociones. Puede resumirse que es la parte consciente del ser humano, porque permite desarrollar actividades cognitivas como memorización, concentración, creatividad, toma de decisiones, resolución de problemas, análisis y síntesis, la memorización, entre otras. Entonces, con la evolución de este último cerebro, también se desarrolló la capacidad de anticipar y de planificar a futuro. Esos serían los 3 cerebros para tener ese contexto de cómo está esa evolución. Excelente, muchísimas gracias. Pues aquí Vivi Morales de Guatemala nos están sintonizando. Bienvenida también Ana Lucía Penados. Y dice Vivi, neurociencia es estudio del sistema nervioso y de nuestra mente, ¿o no? Claro, todo es el sistema, realmente es del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, sistema nervioso, como tiene las dos partes, que era lo que había hablado, sistema nervioso central y periférico, realmente es el cuerpo completo, ¿verdad? Entonces, ahí sí que de alguna manera todos estamos relacionados, el sistema nervioso es el maestro y jefe de todo el cuerpo. Excelente, muchísimas gracias Erika y Carol por sus aportes con este tema. Entonces, le quiero preguntar a la audiencia, ¿qué están haciendo actualmente? O sea, hablamos con Carol, Carol mencionó el tema del pelear, huir y yo traje a colación el tema del estrés. ¿Qué están ustedes haciendo? ¿Cómo están manejando el estrés que están viviendo, sobre todo ahora, ¿verdad? Porque ahora el estrés ha sido muy diferente a otros momentos de nuestra vida. Situaciones que antes tal vez no nos generaban estrés, ahora sí nos generan estrés. Entonces, quiero que no me cuente la audiencia cómo ha estado manejando, qué han estado haciendo para manejar el tema del estrés que están viviendo. Si es que están viviendo, puede haber personas que no, pero los que sí, ¿qué están haciendo? Y mientras nos contesta la audiencia, chicas, quiero preguntarles cómo funciona el cerebro ante el estrés. Ya Carol nos dio una pequeña intro, pero cuéntenos ustedes un poco más, ahorita más a detalle, qué pasa exactamente en el cerebro con el estrés. Ok, te diría que en el cerebro reacciona, más bien, la función es que reacciona ante el estrés y para eso debemos de entender las dos modalidades que tiene el cerebro, como habías mencionado hace un ratito, que era el modo de amenaza y el modo de recompensa, ¿sí? En el modo de amenaza es interesante porque lo que busca nuestro cerebro es todo lo que es supervivencia y protección.
y empieza a generar una emoción que es el miedo. Y entonces, ¿cómo respondemos ante el miedo? Lucha o huida, ¿sí? Sin embargo, el cerebro en este modo de amenaza lo que hace es una reacción. Es muy rápido, es automático y con muy poca información. Sin embargo, cuando ya estamos en el otro modo, que es el modo de recompensa, aquí es lo que busca el cerebro es placer. ¿Y qué es lo que pasa con el placer? Pues genera bienestar. Y cuando genera ese bienestar, pues nosotros lo que responde es a través de satisfacción o tranquilidad. Y aquí la respuesta es muchísimo más lenta, tú la puedes pensar, estás más consciente, más en control, más tienes toda la historia completa. En el otro no, en el otro simplemente reaccionas. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en el modo de amenaza, que es en donde manejamos el estrés, y realmente es una respuesta de sobrevivencia a la sobrecarga que tenemos de tensión o de presión, ¿sí? Entonces, ahí es donde se liberan todas estas hormonas del estrés, como lo vimos que podría ser el cortisol o la adrenalina. Y todo esto trae consecuencias. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una tensión, una presión durante mucho tiempo, esto ya puede ir causando un estado de resistencia, ¿sí? Que es como de alerta. Una cosa es que tú tengas estrés porque tienes que hacer algo en el día o tienes una reunión, ahí es un estrés normal. Otra, pero se quita, al ratito tienes tu reunión y ya se quita, luego tienes un estrés en donde ya es 8 horas, ya es un estrés más crónico, pero también podemos llegar a un estrés patológico en donde ya pasas todo el tiempo en eso. Entonces ya tu cuerpo se pone en un estado de resistencia. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de cerebro limita nuestras funciones ejecutivas. Como decía Carol, en el neocórtex, en nuestra parte racional, cuando tú estás en estrés, todo lo que es las funciones ejecutivas del cerebro, que es concentración, análisis, síntesis, resolución de problemas, todo esto no lo hace el cerebro de una manera óptima cuando estás en estrés, sino que limita esas funciones porque en ese momento lo que quiere el cerebro es mandarte toda la energía a tus extremidades para porque estás en un momento de alerta, ¿sí? El cerebro no dice, no vamos a pensar, no vamos a analizar, no vamos a hacer síntesis, no vamos a planificar. Ahorita nos vamos a defender porque estamos en un estado de resistencia y porque nos sentimos en alerta. Entonces, nuestras funciones ejecutivas disminuyen mucho. Lo mismo pasa con el hipocampo, que es la memoria y el aprendizaje. Cuando nosotros estamos un cerebro estresado, se disminuye aproximadamente del 10 al 20% el hipocampo, que es la memoria y el aprendizaje. Entonces, ahí es cuando tú estás estresado y quieres estar con un examen o focalizado algo, las cosas no se te quedan, no puedes aprender de una mejor manera y tú dices, necesito hacer este examen y no lo puedo hacer, o necesito hacer esta presentación y nada se me queda. Pues claro, el estrés te está disminuyendo toda esa capacidad de aprendizaje y de memoria. Por otro lado, también altera todos tus niveles de serotonina, afectando tus estados de ánimo, tus ciclos de sueño, o también la parte en donde es inclusive hasta tu actividad sexual. Cuando tú estás en estrés, como estás en un modo de amenaza, pues no estás para estar en una actividad sexual, en la parte de placer, porque para eso tendrías que estar en modo recompensa. O estás en uno o estás en otro. También el sueño es algo que se ve totalmente afectado cuando estás en estrés y tus estados de ánimo estás totalmente alterado. Y eso es porque químicamente está alterado en tu cerebro. También esto desencadena una serie de emociones en donde ya estás más irritable, pues no tienes nada de sentido del humor, la gente quiere estar y te vuelves como antipático, la gente dice, bueno, ¿qué le pasa? No quiere estar nada, tiene mala relación con los demás, inclusive se aísla. Pero aquí el tema con el estrés, como habíamos visto, que hay como grados de estrés. Una cosa es estrés de un momento, otra cosa es un estrés crónico de 8 horas y otra cosa es un estrés ya patológico en donde ya tienen muchos síntomas. Si esto continúa y ya empieza a evolucionar la parte del estrés, sí podemos ya ver problemas cardiovasculares a nivel de presión, taquicardia
o de sobrepeso. ¿Por qué sobrepeso? Muchas veces cuando hablamos de estrés, cuando yo hablo con las empresas y estamos platicando de este tema, yo les digo, bueno, a las mujeres, si no las he convencido, a los hombres también ahora, los tengo que convencer con la parte del sobrepeso, porque el cerebro necesita energía, y qué mejor energía que la grasa y los azúcares, entonces los va a retener. Necesitamos esa grasita en nuestro cuerpo porque estamos constantemente en una parte de alerta y entonces necesitamos esa energía. Entonces el sobrepeso es algo importante que va a surgir en la parte cuando estamos con estrés. También el sistema inmunológico se va a ver comprometido cuando tenemos el estrés, por supuesto. Toda nuestra defensa está como distraída por todos lados, entonces también eso se mira comprometido, problemas gastrointestinales. Sin embargo, cuando esto va subiendo de grado, tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos ciertos síntomas. Por ejemplo, la fatiga crónica, cuando ya estás en donde no quieres hacer nada y ya te aburres y dices todo el tiempo estás cansado, ahí ya lo tenemos que ver, porque luego de la fatiga normalmente vienen episodios de ansiedad y puede llegar a algo un poco extremo, que es lo que nosotros llamamos, o bueno, se llama el burnout o la sobrecarga emocional. Cuando tenemos ese burnout, es donde tu cerebro hace un cortocircuito y definitivamente ya es un estrés en donde ya se mira comprometida tu salud. También puede llegar a un estado que para nosotros es también muy complicado, que es la depresión postestrés. La gente no cree que uno puede deprimirse por estrés, y claro, está la depresión por estrés. Si tú trabajas muchísimo y constantemente, hay que tener mucho cuidado porque puedes llegar a un proceso de depresión y tú dices, pero si no he tenido una situación en donde hay una persona en donde se ha muerto un ser querido, una situación, ¿por qué me va a dar a mí? Porque es todo esto, es todo este movimiento químico que surge en nuestro cerebro que empieza a darte y los mismos síntomas de una depresión, como que si hubieras perdido un ser querido. Sin embargo, es por un exceso de trabajo. Entonces, cuando ya empiezas a tener unos síntomas ya de la enfermedad, ya se vuelve patológico, es importante ya referirlo con un especialista porque ya empieza a comprometerse tu manera de vivir, tu estado anímico y también tu forma mental, físico y emocional. Entonces el estrés realmente es algo que nosotros tenemos que ir viendo que gradualmente puede ir evolucionando. Entonces aquí sería importante ver cómo estamos manejando nosotros el estrés y si está en una fase pues momentánea, una fase crónica o en una fase ya patológica, ¿verdad? Correcto. Sí, no, totalmente. Y sí, de todo lo que mencionaste, Erika, la verdad que como pues mi tema es el estrés, sí, y les comparto un poco a la audiencia. En febrero tuvimos un Facebook Live sobre el sexo y el estrés, cómo el estrés afecta la calidad sexual que uno pueda tener en su vida. Y en diciembre del año pasado tuvimos un Facebook Live sobre el sueño y el estrés, también cómo el sueño se afecta a los ciclos de vigilia. ¿verdad? Ajá, de energía y todo. Entonces, sí, al final de cuentas, completamente, o sea, no solo de acuerdo, sino sí, nos afecta en todo. Y lo que decías del sobrepeso es impresionante porque hay dos temas, creo yo, con el sobrepeso. Uno, que por el estrés, el cuerpo empieza a guardar grasita. Y el otro es que te dan ganas de puras, como decimos en Guatemala, chucherías. Chucherías. Comida grasosa, dulces, chocolates, los que fuman a fumar más, en vez de tomarse uno un cafecito al día, se toma como 5, porque el cafecito me relaja, ¿verdad? O sea, los que toman mucho café y cosas así. Entonces, como todo eso sumado va siendo una bomba de tiempo, ¿verdad? Así es. Porque estás afectando la cabeza y al mismo tiempo el cuerpo, porque es los pensamientos que tenemos y toda la locura interna afecta el cuerpo, y lo que nos metemos y lo que nos dejamos de meter también tiene un efecto en el cuerpo, ¿verdad? Claro, es que es toda una alteración química en tu cerebro, ¿verdad? Entonces alteras la melatonina, que era lo que tú decías, que es el sueño, que la melatonina es la del sueño y la vigilia. Entonces tus ciclos de sueño, duermes de día, en la noche estás despierto, o la serotonina, que son todos tus estados de ánimo, tu autoestima o confianza, todo empieza a hacerte en el cerebro
muchas situaciones que empiezan a alterar esos sistemas químicos y que traen consecuencias a todo nivel, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, no, totalmente. Entonces, y les pregunto a la audiencia, con todo esto, ¿de qué se dieron cuenta? ¿Sienten que hay cosas que están manejando bien del estrés? ¿Qué cosas no están manejando? Creo que la explicación de Erika estuvo buenísima, súper, súper bien resumida, porque en realidad el cerebro manda la señal y ahí no hay pierde. O sea, si es un estrés de una situación, por ejemplo, un accidente que es una situación puntual, cuando ya vemos que estamos bien, no pasa nada. De ahí el estrés crónico que viene a la Erika, ya cuando lo llevamos diario, ¿verdad? Las cuentas por pagar, los problemas, el tráfico aquí y allá, y cuando se vuelven algo patológico, donde ya es que nos empezamos a enfermar, desde enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, etcétera, hasta depresiones o cosas mucho más serias, ¿verdad? Hasta llegar a un agotamiento burnout. Entonces, creo que eso completamente, pues es bien serio y es bien importante que lo tomen en cuenta para empezar a hacer los cambios y creo que ahorita es una buena oportunidad de reflexionar, ver qué realmente es lo que uno quiere y cómo quiere llevar uno su vida. Y con esta explicación de Erika, que creo que estuvo súper buena, súper profunda, pero al mismo tiempo concisa, les puede dar una guía de por dónde empezar porque cada uno tenemos una realidad diferente. Entonces es de ver cómo se adapta a nuestra realidad. Y aquí quiero hacerles otra pregunta, cambiando un poquito el tema con la audiencia, pero antes de ese cambio, a los que se metieron un poquito más tarde, quiero contarles que estamos hablando sobre el neurocoaching y el estrés con Erika Bertorazzi y Carolina Schwank, ambas coaches guatemaltecas especializadas en neuroliderazgo y neurocoaching y autoras del libro Neurocoaching, neurociencia aplicada al proceso de coaching. Aprovecho para contarles que estoy evaluando hacer un retiro virtual de un día para profesionales que necesitan un descanso y reenergizarse de toda esta locura que ha pasado. Entonces, si les interesa, les voy a dejar mi correo electrónico para que me escriban y me digan que están interesados en este retiro que estoy llevando a cabo. Y mientras me escriben, quiero pedirle a nuestra audiencia si nos pueden contar qué saben sobre la inteligencia emocional. Entonces, a ver, lo que nos quieran contar, que han escuchado, si han estudiado algo de inteligencia emocional, si han realizado algo en sus empresas, donde trabajan, en su familia relacionado al tema. Y mientras nos contestan, quiero preguntarles a Erika y a Carolina si la inteligencia emocional es una competencia indispensable para todos, es necesaria para gestionar de manera efectiva nuestras situaciones, cómo la estamos viviendo. O sea, ¿qué nos podrían contar ustedes de la inteligencia emocional y cómo se relaciona esto con todo el tema de la neurociencia? Bueno, te voy a comentar. La inteligencia emocional, primero vamos a hablar qué significa, ¿verdad? Para tener el concepto. Estamos hablando de la capacidad y habilidad para tener esa autoconciencia y autogestionar bien las emociones. Demostrar, pues, empatía, considerando, pues, los sentimientos de los demás, tener motivación por el hecho de sentir que se logró alguna meta o lo cometido o lo propuesto, y habilidades sociales, que es la capacidad de establecer relaciones más satisfactorias e íntimas con los demás. Todo esto que he dicho es con el fin de generar un ambiente positivo, primero para nosotros mismos y para aquellos con los que estamos conviviendo. Es importante tomar conciencia que el aprender a liderar inteligentemente nuestras emociones, ya que si esto no se da, se ha demostrado que existen repercusiones en el desempeño neurocognitivo y en el cuerpo. Autoliderar las emociones, pues no es reprimirlas, definitivamente. Tenemos que demostrarlas o nombrarlas, después trabajarlas, sino incorporar técnicas para automonitorearlas, para tener una mejor calidad de vida. Esto nos da como resultado un mayor desarrollo también de las capacidades cerebrales. El proceso de sentir las emociones tiene dos vías, una larga y otra corta. La larga es cuando el estímulo emocional, que hablamos de los estímulos emocionales, ¿verdad? Que son externos y son internos. Cuando estos estímulos emocionales se van directamente, entran y se van al neocórtex de una vez, evadiendo el sistema límbico. Y la rápida es cuando el estímulo llega a la parte que les platiqué de la función o
que es el tálamo, que a su vez se comunica con la amígdala, generando respuestas metaconscientes. Un cuarto de segundo más tarde, ya llega al neocórtex y ya se razona conscientemente. Entonces, el desafío para la inteligencia emocional es decidir entre tomar decisiones impulsivas o racionales. Y la clave radica en comprender que el sistema límbico está en constante interacción con el cerebro neocórtex por una transmisión de señales de alta velocidad para que trabajen juntos, lo que nos demuestra el por qué podemos o sí podemos tener control sobre nuestras emociones. Ajá, pero es un cuarto de segundo, Un cuarto de segundo, sí. O sea, un cuarto de segundo para explotar o respirar. Es esa respiración profunda y decir, no voy a decir alguna mulada. Es eso. Pero fíjate que eso significa tanto. Significa una respiración. O sea, un cuarto de segundo es, me voy a contener, voy a respirar y pasa inmediatamente al neocórtex. Entonces ya dejo de ser tan impulsiva, de no filtrar, ¿verdad? Y decir solo lo que pienso o lo que siento. Sí. Pero entonces, me encanta este tip, ¿sabes? Porque todo el mundo le dice a uno, antes de reaccionar como loco, respire. Pero ya entender desde un punto científico, ese un cuarto de segundo, cómo te hace toda la diferencia. Marca. Te cambia la regla del juego, te cambia la regla del juego, porque total, puedes ser una persona más controlada solo por respirar y que esa respiración te va a tomar 2 segundos. Y entonces por lo menos ya pensaste, ya te bajó un poquito lo que llamamos en Guate el mosh, que es cuando uno empieza a hervir, que se pone hasta rojo de lo enojado. Y solo, sí. no, pensémosle de otra forma, reenfoquemos la situación, ¿verdad? Exacto, y lo vas haciendo como un hábito, ¿verdad? O sea, el ya tener esa conciencia despierta de decir, ok, si antes reaccionaba de esta forma, lo que se conoce como neuroaprendizaje, ahora lo voy a hacer de otra forma. Y eso nos genera en nuestro cerebro la neuroplasticidad, ¿verdad? Porque estamos generando e incorporando nuevas acciones o nuevos hábitos a nuestro cerebro que nos hace que nuestra arquitectura cerebral vaya cambiando, se vaya modificando. Excelente. No, y lo mismo, ¿verdad? Que al final nuestros cerebros son hiperplásticos, entonces que antes creíamos que no, ¿verdad? Que morían neuronas y no recuperábamos, pero que si no, o sea, sí siguen reproduciéndolo, es cierto, hay neuronas que se mueren y nunca regresan, pero también hay otras que empiezan a reproducirse, ¿verdad? Sí, eso se conoce como neurogénesis, que ahora pues se ha comprobado que el ejercitar nuestro cerebro, nuestro órgano cerebral, nos ayuda a generar nuevas neuronas, no importa la edad que tengamos. Sí. Porque sí, no, se decía antes. Estudios de meditación que comprueban eso, o sea, las personas que llevan mucho tiempo, muchos años ya, te hablo 20 años, ¿verdad? No los que llevamos poquito tiempo, poquitos años meditando, pero ya gente de 20 años, cómo la plasticidad del cerebro cambia tanto. Y cabal, la toma de decisión, el aprendizaje son las áreas que son más grandes que las de las personas que no meditan. Sí. Y aquí es un tema importante porque realmente si nosotros vemos el cerebro es un órgano, pero lo entrenas como que si fuera un músculo. Entonces hay todo un neurogym, todo un entrenamiento cerebral para que tú puedas de alguna manera ejercitar toda y procurar esta neurogénesis, ¿sí? Y lo que haces en ese tiempo, ese mini tiempo que nos hablaba Carol, es la diferencia entre activar tu consciente o mantenerte en tu metaconsciente. Entonces, lo que haces en ese corto tiempo es volverte consciente y quitar el automático que es en el que normalmente actuamos. Estamos manejando nuestra vida en un automático. Ese mini tiempo lo que nos hace es pasarnos a la parte consciente. Así que es súper interesante también. Sí, a mí me encanta este tema, así que yo feliz puedo hablar 1000 horas porque me parece fascinante cómo funciona el cerebro y que sabemos tan poco, y eso que hoy en día sabemos muchísimo más que antes, ¿verdad? Pero todavía sabemos poquísimo de todas las capacidades que tiene nuestro cerebro. Sí, realmente es, si te das cuenta, si empezó más o menos entre 80 y 90, en los 90s, a través de la tecnología, pues la resonancia magnética, la tomografía por emisión o por resolución, eso nos ayudó pues a entender
ya en tiempo real o a estudiar el cerebro en tiempo real, pues. Entonces es poco tiempo el que se lleva ahorita los neurocientíficos o los neurólogos estudiando todo este tema del cerebro. Sin embargo, han sido pues descubrimientos muy importantes que ayudan a que se cambien muchas, desde la parte cognitiva, ¿verdad? Emocional, toda la parte de nuestro cerebro. ¿No? Y que puedes trabajar ya incluso, empezar a trabajar enfermedades mentales, porque ya se tiene un mayor entendimiento de qué áreas del cerebro son las que se ven afectadas exactamente con cada una enfermedad, que antes eso, o sea, todavía es en el cerebro que pasa, pero nadie sabía dónde, ni por qué, ni cómo. Exacto. Todavía hay un montón de preguntas y todavía hay un montón que no sabemos, pero ya hay cosas que nos ayudan a orientarnos mejor para ir en un mejor camino y ir trabajando cosas que uno ya puede ir solucionando, que antes ni se pensaba que se podía. No, se trabajaban desde otras técnicas, otras herramientas, lo que querrás, pero ya conocer de la neurociencia te da certeza, porque son estudios comprobados y científicos, ¿verdad? Que nos dan una realidad desde otro observador. Exacto. Y aquí es donde también entra un tema importante, que es el tema de la metacognición, que es muy, para nosotros ha sido importante, porque es esa capacidad que tenemos de monitorear y controlar nuestra propia mente y conducta, porque en definitiva hemos logrado ser la especie que se voltea, porque a través de los 80, los 90, cuando ya dejas de ver hacia el exterior y empiezas a voltearte, a estudiarte a ti mismo, descubres a esa máquina perfecta que somos nosotros, sí, y que jamás va a ser reemplazada por un robot. No, no, no. No, y le digo, para mí el próximo paso, lo que pasa es que todavía nos falta, pero el próximo paso es la autosanación, o sea, que uno pueda, de enfermedades que ahorita son de medicinas o nos morimos, que uno pueda llegar, el cerebro tiene la capacidad y el cuerpo de autosanar. ¿Cómo? Todavía no se sabe, pero que no se sabe. Vamos a llegar en los próximos 100 años, creo yo, y eso me parece fascinante, porque sí, yo creo que tenemos esa capacidad, pero no sabemos todavía cómo hacerlo. De hecho, uno de los autores que maneja mucho el manejo de la autosanación como el placebo, ¿verdad? Eres tú, es Joe Dispenza, pues, que a mí me encanta. Es genial. Genial, porque él, su propia información que nos da, ¿verdad? De todo lo que le pasó a él y cómo él se autosanó a través de meditaciones, de hacer todo ese neurogym. Y es impresionante cómo él se sanó, pues. Entonces, sí, tenemos esa capacidad. Ya va a venir la física cuántica que nos va a decir cómo lo vamos a hacer. Váyanse todavía más atrás, Milton Erickson, que es el abuelito de la PNL, de la programación neurolingüística. Sí. O sea, él aprendió a caminar porque él empezó a hacer sus seteos mentales de ver a su hermanita caminando, porque a él le habían dicho, bueno, usted tiene polio, nunca va a caminar. Y ya estamos hablando de 1910 y 13, 15, por ahí. Sin tanto descubrimiento, él logró, a través de su, como dice, su metacognición, saber cómo estudiarse a sí mismo y decir, ok, yo puedo hacerlo, nada es imposible para mí. Recuérdate que los pensamientos son energía y si la energía la podemos materializar en acciones diferentes, nuestro cerebro pues tiene la capacidad de hacer tantas cosas. Sí, por eso la visualización es tan, tan poderosa. Es una de las herramientas que se utilizan también. La co-creación, o sea, hay tanto neurogym que nosotros utilizamos en nuestros talleres, en nuestros programas. Y bueno, por ejemplo, la risa, reírte 1 minuto al día, generas cuántas neurotransmisores estás produciendo, ¿cómo se dice? Generando en ese momento, pues, o sea, son muchos, solo con 1 minuto de risa, por ejemplo. La visualización es otra, o sea, es imaginarte algo que no lo estás viviendo en este momento, pero lo puedes co-crear, pero tiene que ir aunado no solo el pensamiento y la visualización, sino tenés que ponerle emoción para que eso se dé. Entonces, eso es impresionante, pues. Hay tantos meditaciones también. La meditación es como el remedio natural o el analgésico natural para el estrés. Es un analgésico natural. Carol, de la meditación, con lo que habla de la visualización, Carol, hay un estudio y hay mucho en las atletas de gimnasia olímpica
en donde ellas, antes de hacer esos saltos, las ponen a visualizar cómo deben de hacer el salto, cómo se siente, deben de subir las piernas, y lo repiten en su mente muchísimas veces antes de poderlo hacer ya físicamente. Entonces hay un entrenamiento previo. Entonces la visualización a nivel de neurociencia se está utilizando en muchísimas áreas también para poder entrenar tu mente y poder visualizar, sentir cómo se siente estar agarrando la barra, dando la vuelta, dando todo esto. Entonces lo practican primero en la mente y ya luego lo pueden empezar a practicar físicamente. Hay muchísimos estudios de muchísimas situaciones que la neurociencia, fascinante, definitivamente. Sí. Sí, no, y ahí yo puedo hablar horas porque yo estoy certificada en Mental Training y mi mentor, el Arceri Kunestal, él empezó con todos sus estudios de esto en los años 60 y él fue el primer mental trainer de un equipo olímpico en Suecia en los años 70. Y él tiene estudios, él ha hecho desde los 60 miles de estudios. Y uno bien interesante que tiene dos personas aprendiendo a jugar golf. Una persona practicando y otra persona solo viendo videos. Y el que le fue mejor fue el solo viendo videos, haciendo visualizaciones. La primera vez que tomó un palo de golf, hizo 2 hoyos en uno. Primera vez que jugaba golf en su vida. Solo por entrenar su mente a visualizar cómo tenía que hacer las cosas. Vio un montón de videos de cómo era la técnica, cómo tenía que... Y él empezó a visualizar el hacerlo él. Imagínate, entonces, ¿qué nos puede aportar la visualización en momentos de estrés? O sea, tomar conciencia en ese momento de decir, ok, me siento, primero identificar, me siento estresada por tal situación. Ok, entonces ahora voy a hacer una visualización que me lleve a otra emoción. Y yo escojo qué emoción. O sea, hasta yo puedo elegir qué emoción sentir en ese momento. Quiero sentirme en paz, calmada, tranquila, en bienestar. Entonces, co-crear esas visualizaciones, pero ponerle esa emoción es lo más importante. Y se logra. Se logra, totalmente. Sí, pero es un proceso y es un proceso de práctica. Porque a la Por primera no le supuesto. sale uno ni a la quinta. Como todo en la vida es un proceso. Para los que estamos empezando en algunas técnicas o los que llevan más tiempo saben que todo es práctica. Y cabal, pues les quería contar de nuestra audiencia. Está sintonizándonos Maritza Olestia desde Houston y hay gente que ya lo hace refiriéndose a las autosanación. Así es Joe Dispensa, que era lo que comentábamos. Es espectacular, ¿te acuerdas? Sí. Entonces yo le quiero preguntar a la audiencia si tienen alguna duda, algo que quisieran saber, aprovechando que están las dos superautoras de este lindo libro aquí. Y si no, pues yo quiero contarles un poco del libro porque ya lo leí, me pareció genial, de veras, las personas, o sea, los que están interesados, ellas acaban de lanzar su libro que se llama, espérenme, lo tengo aquí, Neurocoaching, Neurociencia aplicada al proceso de coaching. Es un libro corto, es un manual buenísimo, donde explica de una forma bastante sencilla. Aquí lo tengo. ¡Ay, me encanta! Ay, a ver, yo voy a sacar el mío, así va. Yo lo compré en Kindle, yo lo tengo electrónico, pero sí, explica de una forma súper sencilla. O sea, ahorita lo hago como recomendación, ya ustedes nos contarán un poco más, pero para las personas que quieren aprender un poco de neurociencia, está perfecto el lenguaje, la forma, es científico, pero entendible, porque hay veces que uno lee cosas científicas que solo se hace uno más bolas de lo que entiende. Y para los que somos coaches, explican el proceso de coaching utilizando la neurociencia o el neurocoaching de cómo llevarlo a cabo. Así que es un libro muy lindo, muy completo, corto, que es muy buena guía para las personas que quieran aprender más de neurociencia o para los que son coaches y quieran aprender un poco más de neurocoaching. Así que las dejo para que nos cuenten un poquito más del libro, pero yo estoy fascinada, me encantó. Pues yo solo quería, no sé si nos dará tiempo, hablar un poquito de los retos que se han encontrado en estos momentos con las personas que están manejando el estrés. No sé si me da tiempo. ¿Sí? Tenemos unos minutitos, sí. Ok, bueno, el primero pues la vulnerabilidad que todos estamos viviendo en este momento. O sea, reconocer que somos seres humanos y que como tal no podemos tener el control sobre situaciones y contextos externos, ¿verdad? Entonces, ya reconociendo esa vulnerabilidad, nos empodera saber el poder que genera el control que tenemos sobre nosotros.
Y la neurociencia nos habla de cómo nuestro cerebro cambia morfológicamente cuando cambiamos nuestro observador, generando nuevas acciones y obteniendo, pues, obviamente, nuevos resultados. También, pues, debemos, como que los retos que he encontrado es que no estamos como enfocados en el presente, sino que obviamente, pues, esta incertidumbre, el futuro, qué va a pasar. Entonces, está faltando ese foco atencional, ¿verdad? Porque estamos dispersos, como te digo, y eso pues nos aleja de la realidad presente para encontrar nuevas soluciones. Entonces, accionar desde la focalización nos permite llevar a cabo pues una neuroplasticidad dirigida, o sea, consciente, en donde no solo está el foco y la densidad atencional, sino también la concentración en observar lo que hasta ahora no se ha logrado, y el metaconsciente entonces empieza a generar información guardada, donde la intención dirige la observación, ampliando nuestra mirada. El otro pues sería pues como que salir de la zona de confort, ¿verdad? Porque debo cambiar paradigmas. A mí me encanta mencionar a Charles Darwin cuando él mencionó una vez, quien sobrevive no es el más fuerte, ni el más inteligente, sino es el que más rápido se adapta a los cambios. Entonces es visualizar nuevas posibilidades que no se habían observado y de ese modo se logran nuevos caminos neuronales y se genera pues nuevas rutas serianas también. Otro reto que yo he visto que se ha dado en estos días pues ha sido el del pensamiento, ¿verdad? El pensar negativamente, que no es bueno ni malo, pues probablemente es esa supervivencia en la que estamos ahorita. Exacto. Entonces, nuestro cerebro reptiliano, dirían. El reptiliano está a flor de piel ahorita. Entonces, o pensamos positivamente o pensamos negativamente. Entonces, porque no podemos vivir en los dos estados. O estoy ahorita pensando que algo catastrófico va a pasar, o me estoy riendo porque, no sé, o sea, no puedo estar en los dos estados. Entonces, o vivimos con ese problema cuesta arriba o buscamos alguna solución. Pero es imposible, como te digo, tener los dos pensamientos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál vamos a escoger conscientemente? Y pues se puede lograr a través, como ya hablamos, de la visualización con un nuevo escenario, con una connotación de pensamientos positivos, con nuevas emociones y conductas, generando pues esta acción, pues nuevas rutas neuronales, ¿verdad? Y al final, pues como que tomar decisiones nos cuesta un poquito ahorita, ¿verdad? Como que estamos así arraigados en ese límbico y tampoco tomamos decisiones. Exacto, entonces el hipocampo, que está relacionado con la memoria, es clave para tomar decisiones, ya que el cerebro pues activa circuitos de respuestas metaconscientes, como decía Erika, las zonas de recompensa cerebral relacionadas con el placer, o activa la ínsula, que está relacionada con el disgusto, con el desagrado o el temor. Por eso es importante ser creativos e innovadores. Sin embargo, también debemos entrenar al cerebro para estar conscientes a que este estímulo le demos poder para tomar decisiones. Y el último que veo es ver la oportunidad dentro de la crisis. ¿Qué aprendo de todo esto? ¿Cómo quiero recordar esta época? ¿En quién me quiero convertir al final de todo esto? Entonces es reconocer que hemos evolucionado en el autoconocimiento y neuronalmente nuestro cerebro se mantiene activo y sano, siguiendo pues siempre un entrenamiento cerebral para mantenerse en el tiempo. ¿Okay? Excelente. Muchísimas gracias, Carol. No sé si Erika quieres agregar algo más para nuestra audiencia, ya nos vamos despidiendo. Sí, pues comentarte un poco en relación a tu pregunta de lo del libro de neurocoaching. Nosotros pues hemos definido, hicimos una definición de lo que era para nosotros el neurocoaching y era la metodología de aprendizaje que integra estos conocimientos científicos del cerebro al proceso de coaching para facilitar y promover esos cambios cognitivos, emocionales y conductuales para que las personas puedan desarrollarse al máximo desde una manera personal y profesional. Entonces, era llevarlos en un camino. Yo creo que una de las cosas que hicimos con Carol en el libro era hacerlo de una forma sencilla, que algo que pareciera que uno dice, es un libro de neurociencia,
que pareciera algo complicado, pues hacerlo de una manera súper amigable y te va acompañando para descubrir que el coach pueda trabajar de una manera más profunda, comunicarse de una manera más asertiva y tener, por supuesto, nuevos aprendizajes y herramientas desde la neurociencia, y eso va a hacer que el coachee tenga también una mirada más amplia de lo que está sucediendo y se conozca a sí mismo desde otra mirada. Así que, pues eso es un poquito, podríamos pasar horas, como tú dices, hablando de esto, nos encanta, pero aquí estamos para lo que nos quieran preguntar. Excelente, pues muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas de la audiencia, pero creo que fueron buenísimas las explicaciones, muy, muy claras, muy concisas, si bien científicas, no confusas, que a veces como uno no conoce los términos, es como, ¿será que entendí bien, verdad? O esto fue lo que entendí. Entonces, muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor tenerlas por aquí el día de hoy. Les quiero agradecer porque la verdad es un tema que, como bien les decía yo sé que a ustedes les fascina, a mí también, y podríamos hablar horas, pero también tenemos el tiempo que no hay tanto tiempo como quisiéramos. Entonces, sin más, no sé si quieren decir algunas palabras de despedida a nuestra audiencia antes de que me despida yo. Bueno, pues, perdón, a ver, démosle. A ver, las dos vamos a despedir y agradecerles a ti especialmente por el espacio, Stephanie, por esta conversación tan agradable en donde platicamos un poquito de lo que nos encanta. Y así que muchas gracias por el espacio, gracias Carol también por esta conversación, así que y a todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar luego, así que estamos aquí para contestar todas sus preguntas y muchísimas gracias, encantada. Tú, Carolina. Ok, yo también darte las gracias por el espacio. Me sentí, ¿sabes cómo? Como que estoy en mi casa con unas amigas platicando de un tema que me encanta. Me encanta. ¿Verdad? Estoy así como que, como tú dijiste, me la disfruté. No vi a la audiencia, pero obviamente ellos sí nos ven. Entonces me siento así como, ¡ala, qué rico! Hablar de algo que me apasiona y sobre todo porque he puesto en práctica muchas cosas y doy fe de que realmente sí se logra. Así que gracias, San Stephanie, gracias, Erika, y a la audiencia, por supuesto, por su tiempo y pues si tienen preguntas, como dice Erika, por favor nos las envíen y ahí se las contestamos. Sí, muchísimas gracias. Pues Lesbia, Álvarez también, gracias por sintonizarnos. Les mandan muchos saludos. Gracias, Lesbia. Ajá. Así que muchísimas gracias a todos. Ya saben, este Facebook Live se queda abierto al público, así que pueden verlo si no lograron verlo completo o pueden compartirlo con personas que crean que puedan beneficiarse. Y el día de hoy, pues tuvimos el honor de tener a Erika Betorazzi y a Carol Schwank hablando de neurocoaching y estrés. Mi nombre es Ana Stephanie Muñoz, soy coach transformacional, experta en manejo de estrés. Les agradecemos mucho por habernos sintonizado el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Chao. Gracias. Chao.